Hace un tiempo atrás, creo que el año pasado, hubo un casamiento en la iglesia y Martina, mi nena, tenía 5 años en ese momento y tenía que cumplir una misión. Ella tenía que llevar los anillos en el momento indicado, cuando los novios tenían que participar de ese tiempo. Todo estaba listo, todo estaba bien en la previa, pero cuando se abrió la puerta, por así decirlo, para que ella pase, se avergonzó y no pasó. No quiso pasar, se avergonzó y no hubo manera. Me hace pensar que a veces nosotros, los cristianos, somos parecidos. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que decir. En la previa, acá adentro, sabemos el evangelio que tenemos que predicar. Pero muchas veces cuando se abre la puerta, también nos avergonzamos. El gran misionero, el apóstol Pablo, dice ahí en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Quiero titular este mensaje: no te avergüences del evangelio. No te avergüences del evangelio. En los versículos que acabo de leer y que vamos a estar considerando es el pasaje clave de la carta. Es el pasaje que muestra de lo que Pablo va a hablar a continuación, del 1 al 17, podemos decir, es la introducción, donde Pablo presenta la naturaleza de su llamado, la naturaleza del evangelio. Después del 8 al 15, Pablo agradece y cuenta su propósito. Y después, verso 18 hasta el 3:20, Pablo va a hablar de la gran necesidad de la raza humana, la gran necesidad porque es pecador el hombre, porque la ira de Dios está sobre el hombre, la gran necesidad del hombre no tiene escapatoria. Y luego del capítulo 3, verso 21 al 5, Pablo va a hablar de la provisión de Dios, la justificación en Jesucristo, capítulo 6 al 8. El apóstol Pablo va a hablar de que esa justificación que Dios da no viene, como hablaba el pastor Dardo, separado de la justicia práctica. Dios, al que salva, comienza a santificar del momento que lo salvó. Luego tenemos la restauración de Israel del 9 al 11 y luego vienen los imperativos, capítulo 12 en adelante, a cómo debemos vivir por tantas misericordias de Dios. Pero lo que Pablo hace en el verso 16 y 17 es presentar el tema de esta carta, que es: el justo vivirá por la fe en el evangelio, podemos decir. El justo vivirá, será salvo por la fe, por la confianza en el evangelio, en la persona de Jesucristo. Ahora, este tema de la carta de Romanos no es solo de la carta de Romanos, sino que es de toda la Biblia. El tema de toda la Biblia es la redención que Dios provee por medio del sacrificio de Cristo para su alabanza y gloria. Ese es el tema de la Biblia. Cuando nosotros vamos al inicio de la Biblia, enseguida nos damos cuenta que Dios comienza con esta trama de la redención. Vemos que Dios crea al hombre sin pecado, pero el hombre decide rebelarse a Dios, el hombre decide pecar contra Dios y el hombre no va en busca de Dios, sino que huye de Dios. Y ahí comenzamos a ver el corazón evangelístico de Dios, el corazón misionero que Dios sale a buscar al hombre. Y ahí en Génesis 3:15 comenzamos a ver la promesa de un redentor para solucionar el problema de la raza humana. Comenzamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento cada sacrificio que apuntaba a ese redentor que el Señor, que Dios prometió. Y en el tiempo cumplido, dice Gálatas 4:4, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y ahí estuvo el Señor caminando, haciendo milagros, como todos sabemos, pero una misión prioritaria era del Señor. Cuando Él comenzó su ministerio, Marcos 1:15, Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego leemos en Marcos 1:38 que Jesús dijo: vayamos a otros pueblos para que también prediquen en otros lugares, porque para eso he venido. Lucas capítulo 19, verso 10, Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En
Juan 18:11, cuando viene la turba a buscar a Jesús para llevarlo a la cruz, soberanamente Dios orquestando todo eso, y Pedro saca el machete y le corta la oreja a Malco. El Señor, luego de que hace el milagro de restaurar la oreja de este hombre, el Señor le dice a Pedro: la copa que Dios, que el Padre me ha dado, ¿no la he de tomar? Él vino para ir a la cruz del Calvario, Él vino para predicar el Evangelio y para morir, hacer posible el Evangelio que nosotros necesitamos. Ustedes saben, murió por nuestros pecados, fue a la tumba, resucitó y antes de irse tuvo 40 días con sus discípulos y dejó una encomendación: ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Eso para la iglesia. También nos dejó el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5, 18. Y la verdad, hermano, que si no vamos al cielo, si estamos acá es porque tenemos que predicar este evangelio que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros. Qué privilegio que tenemos de predicar el evangelio, pero también, como inicié, ¿cuántas veces nos avergonzamos del evangelio? ¿Cuántas veces se abren las puertas y nos avergonzamos y no predicamos lo que el Señor nos encomendó, lo que el Señor puso en nuestras manos para que hablemos de Él, para que le glorifiquemos? Jesús nos dice que llevemos el Evangelio a todas las naciones y a veces no lo hacemos. Estamos mirando para otro lado, pensando en otras cosas. Nos dice que Él nos hará pescadores de hombres y muchas veces preferimos que otros pesquen y nosotros mirar como otros pescan. Alguien dijo: cuando la evangelización es descuidada, hay una falta de comprensión acerca del propósito de Dios en el mundo con su iglesia. Un hombre de Dios dijo: solo cuando los creyentes obedezcan la orden de evangelizar, serán verdaderamente imitadores del corazón de Dios para el mundo. Si hubo un hombre que no perdió el tiempo, se convirtió y enseguida comenzó a vivir para el Señor, se fue Pablo. Él dijo: no estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para que dé testimonio de Él solemnemente, el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para eso vivía Pablo. Él entendía que estaba en la tierra para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a decir por qué nosotros debemos anhelar predicar el Evangelio sin avergonzarnos. Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué debemos anhelar predicar el Evangelio sin avergonzarnos? Y en estos dos versículos vamos a ver dos razones que deben motivarnos a predicar el Evangelio sin avergonzarnos. Dos razones que motivaban a Pablo. Dos razones que esperamos nos motiven a nosotros como el apóstol Pablo, porque fue inspirado por el Espíritu Santo con el propósito ese, de que nos motive a predicar el Evangelio. La primera de esas razones, verso 16, porque Dios salva por el Evangelio mediante la fe. Esa es la primera razón. La segunda razón, porque Dios revela su justicia en el Evangelio mediante la fe, verso 17. Esas son las dos razones que vamos a ver. Vamos a estar la mayor parte del tiempo en el verso 16 y luego vamos a concluir en el verso 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, verso 16, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo, noten, verso 16, comienza con un porque. Ese porque me hace mirar a lo que está antes, y cuando miro a lo que está antes veo a un Pablo que está ansioso, que está listo, que está dispuesto, que está deseoso, que está apasionado por predicar el Evangelio en el reino imperial. Así que, verso 15, por mi parte, dice Pablo, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No importa si es Filipos, si es Colosas, si es Éfeso, Jerusalén o la capital del imperio. Pablo estaba ansioso, apasionado, listo para predicar el Evangelio, esperando que se abran las puertas para poder predicar el Evangelio. Y en el verso 16 Pablo comienza a explicar por qué estaba ansioso de predicar el Evangelio en Roma.
Y verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio. La palabra evangelio en aquel tiempo era muy común, se usaba en el culto al emperador, era muy común eso. Los eventos relacionados con la vida del emperador eran proclamados por un heraldo. El heraldo de cada ciudad llegaba a la plaza central y allí anunciaba las buenas nuevas del emperador. Dio a luz la esposa del emperador, podía ser. El hijo del emperador llegó a la edad de adultez o cosas por el estilo. Pero acá el apóstol Pablo en el verso 1, ustedes noten, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado ¿para quién? Para el evangelio, no del emperador, para el evangelio de Dios. Eso es lo que dice. Desde que Pablo iba camino a Damasco y se encontró con el Señor, desde ese momento Pablo, obviamente antes de la fundación del mundo estaba todo orquestado, pero a partir de ese momento fue apartado para predicar el evangelio de Jesucristo. Y el día que Dios te salvó, de la misma manera, te salvó y te apartó para que seas un predicador del evangelio de Jesucristo. Lo mismo que Dios hizo con Pablo, hace con nosotros. Y de la misma manera que Pablo estaba ansioso, listo para predicar el evangelio sin avergonzarse, debemos estar nosotros. Debemos imitarlo. Ahora, ¿qué es el evangelio? Bueno, podemos leer 1 Corintios 15:3, donde dice: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí tenemos en esencia el evangelio, pero como decía el pastor Dardo, obviamente, explicar las implicancias, las verdades teológicas que están en este versículo. Y una vez que son entendidas, llamar a la persona que se arrepienta y crea en la obra de Jesucristo. Eso es el evangelio. Ahora, este evangelio que Pablo dice que no se avergüenza, era realmente ridículo en aquel tiempo. También lo es ahora, pero en aquel tiempo realmente era un mensaje ridículo. En 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es necedad. ¿Qué pensaban los judíos? ¿Qué pensaban los griegos acerca de un Mesías crucificado? Bueno, la mayoría de los judíos en los tiempos de Jesús no podían concebir la idea de un Mesías crucificado. Por eso llegó a ser piedra de tropiezo el Mesías crucificado. No lo podían concebir. Los saduceos no creían en la resurrección. Deuteronomio dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, y el Mesías terminó colgado en un madero. Es un hombre maldito, la conclusión a la que ellos llegaban. No podían entender lo que dice Gálatas, que se hizo maldición por nosotros. No que se convirtió en pecador, sino que cargó con nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros merecíamos para que consiga justicia para nosotros. No lo entendían. Enseñanzas claras como Isaías 53 las explicaban con otro sentido, la ignoraban. Las escrituras que no se conformaban a sus ideas preconcebidas las reinterpretaban o directamente las eludían. En cuanto a los griegos, querían pruebas intelectuales, ellos que podían resolver con sus propias mentes. Para los griegos era inconcebible un Dios que venga a la tierra y que quiera estar entre los hombres. Eso no lo podían entender. Para ellos los dioses eran apáticos, no querían estar con los hombres. Y que haya decidido venir, que el Verbo se haya encarnado y quiera estar entre los hombres para morir por los hombres, no lo podían entender. Y en ese contexto Pablo tenía que predicar. Era absurdo que un Dios encarnado dé su vida para santificar, para salvar, para dar vida eterna, para ir como sustituto del hombre. No entraba en la cabeza. Y Pablo quiere ir a Roma, a la capital del imperio, un lugar donde había plata, donde había poder, donde había personalidades importantes, donde había pensamientos fuertes, egocéntricos. A ese lugar Pablo quería ir. Pablo ya había sido apresado y ultrajado en Filipos. El apóstol Pablo había sido obligado a huir de Tesalónica. El apóstol Pablo se tuvo que escabullir en Berea. El apóstol Pablo se habían reído de él en Atenas, lo habían tratado de loco en Corintio.
lo habían apedreado en Galacia. Y había un principio que reinaba en aquel entonces, según un historiador. El bien principal era que hablen bien de uno y el mal mayor, que hablaran mal de uno en la sociedad. Eso era algo que amoldaba a la sociedad en aquel tiempo. O sea que Pablo vivía en un mundo sensible a la vergüenza. Un mundo sensible a la vergüenza donde ser avergonzado realmente era algo terrible. Ese era el contexto donde Pablo dice esta palabra, que está ansioso y deseoso por predicar. Pablo predicaba sin vergüenza acerca de un hombre que fue avergonzado. Sin vergüenza acerca de un hombre que fue avergonzado. O sea, muchas razones para avergonzarse. Y noten la carga de este hombre por las almas, por glorificar a Dios. Noten la confianza y la convicción de Pablo en el mensaje que él llevaba. No es el mensaje del emperador, es el mensaje de Dios. Básicamente hay dos opciones. Me avergüenzan por ser fiel, como lo estaban haciendo con Pablo, por predicar, o me avergüenzo siendo infiel y callando el Evangelio. Esas son las opciones. Me avergüenzan por ser fiel a Dios y predicar el Evangelio fielmente. Eso trae gozo. O me avergüenzo yo de mi Dios y soy infiel y no hablo y no predico el Evangelio. La palabra avergonzarse que Pablo utiliza transmite la idea de una sensación de pérdida de estatus. La idea es que Pablo está diciendo, o la idea que transmite esta palabra es, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Tengo el mensaje del Evangelio, pero no creen, odian a Dios, odian del quien le voy a hablar. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Eso comienza a correr en la cabeza y obviamente el centro de la escena soy yo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y comienzo a pensar en mí, y el centro soy yo y no es Dios. ¿Qué tengo que hacer? Someterme al control del Espíritu Santo. Jesús dijo que iba a enviar el Espíritu Santo con el propósito, o el Espíritu Santo lo que iba a hacer glorificar a Jesús. Entonces me someto al Espíritu Santo para, junto con el Espíritu Santo, glorificar a Jesús y proclamarlo y no pensar tanto en mí. Y no estar pensando en qué dirán, sino en dar a conocer a Jesús, dar a conocer a nuestro glorioso Señor Jesucristo. No pensemos, hermanos, que Pablo era un superhéroe, porque leemos a veces de Pablo y pensamos que Pablo era Pablo. Yo no soy Pablo, podemos pensar de esa manera. Ahora, ¿era posible que Pablo se avergonzara? Bueno, Pablo en Romanos capítulo 7 nos habla de la lucha que él tenía en su interior, la misma lucha que tiene todo creyente. Entonces yo creo que sí, que luchaba con esa tentación de avergonzarse, con esa tentación de callarse y de no hablar de Jesús. El Nuevo Testamento no registra que Pablo se haya avergonzado, no lo registra, pero que tenía la tentación y que luchaba día a día sin lugar a dudas. Ahora, es una tendencia que tenemos, aunque esta tendencia está en el creyente, y yo creo que si sos sincero vos decís, no, a mí no me pasa nada, voy y predico. Aún los que se paran en el tren y los vemos como valientes, seguramente están ahí luchando. A todos nos pasa, hay una lucha, la Biblia dice que hay lucha espiritual contra Satanás y sus demonios. Y luchamos. La misma lucha que tenía el apóstol Pablo. Ahora, es una tendencia, pero no es un patrón en el creyente. Pedro lo negó 3 veces a Jesús y después lo vemos predicando el Evangelio con valor, con denuedo. Vino el Espíritu Santo, ¿está bien? Pero lo vemos predicando con valor, con denuedo, no avergonzándose del Evangelio. Vemos Pablo escribiéndole a Timoteo, Pablo desde la prisión escribiéndole a Timoteo que está en libertad. En la segunda carta Pablo le dice, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, Timoteo, no te avergüences. Se estaba avergonzando Timoteo. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ahí está. Según el poder de Dios. No era un superhéroe Pablo. Pablo se sometía al control del Espíritu Santo y según el poder de Dios podía decir, no me avergüenzo del Evangelio. Todas las luchas que tenías que nosotros experimentamos, las aplastaba por el control del Espíritu Santo en su vida. Pablo dijo que él anuncia a Jesucristo, él predica a Jesucristo, a quien anunciamos a Jesucristo según el poder de él, dice Pablo, según el poder de él, que actúa poderosamente en mí. El poder de Jesús, poder de Dios actuando poderosamente en Pablo para la predicación del Evangelio. Pero nosotros podemos ver entonces que Timoteo, que Pedro se avergonzaron en algún momento. El libro de Hebreos nos deja ver que Timoteo no fue un patrón en la vida de Timoteo, sino que fue una tendencia. Vemos en Hebreos que Timoteo sale en libertad. Eso nos hace pensar de que no se avergonzó y por predicar el Evangelio fue preso. Con esto quiero decir que todos tendemos y que a veces flaqueamos como Pedro, como Timoteo, pero no es un patrón, como sí lo es en los incrédulos o en aquellos creyentes nominales, pero que no son del Señor. En eso sí, dice Mateo 10:32, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es un patrón. Esto está hablando de personas que definitivamente niegan al Señor, se avergüenzan del Señor, no hablan del Señor. En eso sí es un patrón. Ahora, bien interesante que Pablo dice, no me avergüenzo, tiempo presente. Ese era su estilo de vida. Pablo vivía de esa manera, con las luchas como la hemos hablado, pero Pablo vivía sin avergonzarse del Señor Jesús. Pablo dice en 2 de Corintios 4:11 que cada día estaba entregado a la muerte, dando a entender que cada día era una posibilidad inmediata morir por causa del Evangelio. Ese era el contexto en el que Pablo vivía. Y él dice, no me avergüenzo. Así vivía. Ante tal presión, él vivía y aparentemente había determinado no avergonzarse, no en sus propias fuerzas, obviamente, como venimos diciendo, sino en la fuerza del Señor. La fuerza del Señor. Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Día a día, Pablo recurría a la fuente de gracia para poder hacer el ministerio que Dios le dio. Cada día Pablo iba al Señor y necesitaba la gracia para ese día y no avergonzarse. Y mañana recurría a la gracia de Dios para no avergonzarse y pasado mañana recurría a la gracia de Dios para no avergonzarse y ser fiel. Colosenses capítulo 4, versos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, oren por mí, oren por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, porque vivía ansioso por predicar el Evangelio. Para que el Señor nos abra puerta y cuando las puertas sean abiertas, lo demos a conocer como debemos al misterio de Cristo. Por favor, oren por nosotros, dependencia continua para no avergonzarse, para que Dios abra puerta y cuando las puertas se abren, no avergonzarse y comunicar el Evangelio como debe ser. Este hombre fue el que escribió Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. Pablo vivía controlado por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, podía decir, no me avergüenzo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué quiere la carne? Que te avergüences. Que digan,
¿ese mensaje vas a predicar? ¿Qué van a pensar de vos? No seas tonto, mejor callate. ¿Vas a quedar en ridículo? No lo hables. Esa es la carne, el enemigo. Andad en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Así vivía este hombre, como un caballo de carrera que estaba esperando que se abra la puerta para salir. De esa manera, esperando que Dios abra la puerta, orando, y cuando la puerta se abría, no avergonzarse y predicar el Evangelio. Ante líderes religiosos, autoridades del gobierno, ante soldados, ante un grupo de mujeres, ahí al costado del río, filósofos, no importaba. Él no se avergonzaba del Evangelio. Nosotros tenemos la misma misión. Id por el mundo y haced discípulos. Tu vecino, tu familiar, esa persona que Dios puso al lado tuyo. Llevar el Evangelio a los perdidos debía ser parte consecuente de la vida del creyente. Deberíamos estar listos para cuando Dios abre puerta y predicar el Evangelio, siendo obedientes. Nunca debemos descuidar, dijo alguien, los incrédulos que Dios soberanamente ha elegido colocar entre nosotros. Qué lindo verlo así. Nunca debemos descuidar los incrédulos que Dios soberanamente ha colocado al lado tuyo. Por algo los puso, por algo te puso en ese lugar, por algo estás en ese barrio, en esa escuela, en ese trabajo. Vos tenés el Evangelio y tenés una misión. No es casualidad, Dios es soberano. Todos nosotros sabemos que no debemos avergonzarnos del Evangelio. No estoy diciendo nada nuevo. Todos lo sabemos. Y sabemos que no hacerlo es avergonzarnos de nuestro Dios. Pero también sabemos que cuando tenemos que ir a las personas, tenemos que ir a personas que odian a Dios y que aman su pecado. Y tenemos que ir a decirle que se arrepientan del pecado que aman y que corran al Dios que odian. Y cuando pensamos humanamente decimos, nos avergonzamos y a veces callamos, pero Pablo decía que no se avergonzaba. Mark Dever escribió un libro, un hombre que yo lo considero, no lo conozco, pero por el libro que escribió y por lo que leo es un evangelista aparentemente. Y este hombre que es un evangelista escribió en su libro esto. ¿Cuántas veces, dice él, he desarrollado en mi mente estas sutiles y desarrolladas excusas cuando pienso en compartir el Evangelio con alguien? La gente no quiere oír, empieza él a decirse a sí mismo. No tienen interés, probablemente ya conocen el Evangelio. A lo mejor no funciona, dudo que crean. Aun cuando no estamos testificando, estamos demasiado ocupados justificando, racionalizando y explicando a nuestra conciencia la razón por la cual fue sabio, fue fiel, bueno y obediente el no compartir el Evangelio con determinada persona en esa situación. Eso le pasa a este hombre. Decime si no es parecido a lo que te pasa. Y comenzamos a autoconvencernos y decir lo mejor que puedo hacer es no hablarle. Ya va a haber otra oportunidad. Mark Dever dice, no pienso cuán poderoso es el Evangelio. Más bien me llevo a mí mismo a tener una mente erróneamente desesperanzada. Se enfoca en él y no en el glorioso Evangelio, lo contrario que hace Pablo. Dice Mark Dever también, ¿pensamos que nosotros respondimos al Evangelio y los demás no? ¿Por qué fui salvo yo? ¿Y por qué no puede ser salvo la otra persona? ¿No vale la pena con la otra persona? La otra persona está en la misma condición que yo estaba cuando me predicaron, muerto en delitos y pecados, amando al pecado, odiando a Dios, la misma situación y el mismo evangelio que me transformó y que ahora me llena el corazón y que canto y alabo a Dios, hizo un milagro en mi vida cuando yo estaba como esa persona. Ahora, a veces nos podemos callar porque nos avergonzamos, pero también puede ser que no callemos, pero diluimos el Evangelio para no sonar tan ofensivos.
y lo diluimos. Y mucho tiempo me identifico con el pastor Dardo, lo hice, tal vez inconscientemente, presentando un evangelio cuyo centro era el hombre y Dios quiere lo mejor para tu vida y tratar de que no se enoje y hablarle de un cielo para después hacer lo que haga una oración. Eso es diluir el evangelio. Eso no es el evangelio. Es un evangelio inoperante. Es un evangelio que no salva. O tal vez Dios milagrosamente puede hacer un milagro por alguna verdad que introduje en todo eso que dije. Pero la verdad es que podemos diluirlo también por avergonzarnos. Así que cuando estés ante una persona que Dios soberanamente te puso, tal vez un vecino, un familiar, el profesor en la escuela, alguien inteligente, intelectual y que aparentemente vos lo ves y te intimida, no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences del Evangelio. Obviamente, sé prudente, tal vez no es lo mejor hablar del Evangelio en el trabajo, en el momento que estás trabajando, porque si te encuentra el jefe, el encargado, va a decir que sos un irresponsable, pero que la prudencia no sea un justificativo para no hablar nunca. Hacé lo que hizo Pablo. Pensá en la razón que Pablo pensó. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios, dice Pablo. Es el poder de Dios para salvación. ¿Se dan cuenta? La confianza de Pablo no está en el método, no está en la elocuencia de él, en su personalidad. Pablo se encontraba con diferentes clases de personas, como ya dijimos, y él razonaba en su mente que el evangelio que le tenía que llevar a esa persona es poder de Dios para salvación. Pablo entendía que el mensaje que tenía llevaba en sí la omnipotencia de Dios y que Dios podía hacer un milagro en esa persona. Sea un soldado, sea el emperador, sea una mujer al costado del río, Dios tenía el poder para hacer un milagro en esa persona y Pablo tenía el mensaje para transmitirle. Por eso Pablo llegó a Corinto y dice, no me propuse otra cosa, sino presentarles a Cristo y a este crucificado. En un contexto de filosofía griega, donde muchas cosas raras hay en la cabeza, yo no me propuse saber otra cosa, a Cristo y a este crucificado. Confianza en el Evangelio de Jesucristo, en el poder de Dios. Y eso fue lo que pasó. Predicó el Evangelio y llevó cautiva todo pensamiento a Cristo la predicación del Evangelio. Y una iglesia comenzó en Corintios por la predicación del Evangelio en ese contexto de personas. Estamos diciendo que el Evangelio lleva en sí la omnipotencia de Dios. Y a veces nos cuesta entender eso hablando del Evangelio. Pero cuando nosotros miramos la creación decimos, wow, y nosotros sabemos que Dios lo creó. Y vemos diferentes paisajes y diferentes lugares de la creación y decimos, wow, y sabemos que Dios lo creó. Y vamos a la Biblia y leemos pasajes como por ejemplo el Salmo 33:8 dice, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Hebreos capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, no había nada, Dios dijo y fue. Jeremías 10:12, el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Y podemos decir pasaje tras pasaje, Génesis 1:3, dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Hubo luz, hubo luz. De la misma manera, cuando nosotros predicamos el Evangelio, Dios puede usar soberanamente la predicación del Evangelio para traer luz a corazones oscuros, a corazones muertos, a corazones que están en tinieblas. De la misma manera que Jesús le dijo a Lázaro, que estaba muerto
físicamente, Lázaro, ven, fuera. Y no pudo resistir a ese llamado. Y tuvo que salir Lázaro. El poder que se desató en ese instante es el poder que lleva el Evangelio, pero con muertos espirituales, con personas que están muertas, que no aman a Dios, que no quieren a Dios. Nosotros tenemos un mensaje poderoso para dar vida a los muertos. Y Él te dio vida a vos, Él me dio vida a mí cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecado. Lo experimentamos nosotros. Nacemos ciegos, nacemos muertos y el diablo también ciega nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio, porque si vemos la luz del Evangelio tendremos vida. Entonces nacemos ciegos, el diablo también hace su trabajo ahí para que no veamos el Evangelio, pero por la predicación del Evangelio, Dios dice que de las tinieblas resplandezca la luz y es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se acuerdan ahí al pie de la cruz todas las personas gritando que lo crucifiquen a Jesús? Era Dios hecho hombre. Ese mismo grupo de personas, unos días más tarde, están ahí ante Pedro, que Pedro había negado al Señor 3 veces. Ese es el contexto. Pero ahora Pedro, con el Espíritu Santo ya en su vida, se para y predica el Evangelio a ese mismo grupo de personas. Y dice que compungidos de corazón fueron atravesados por el mensaje de la palabra de Dios, por el Evangelio. Dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, les dijo Pedro. Ese mismo grupo que días antes gritaron que maten a Jesús. El Señor convirtió y salvó como a 3.000. Entonces, cuando estés tentado a avergonzarte, pensá en la creación y en el poder desplegado en la creación. Pensá en Lázaro, que volvió de los muertos. Pensá en Ezequiel 37, huesos secos. Y tuvo que hablar Ezequiel y los huesos comenzaron a vivir. Pensá en esto que estamos compartiendo. Pensá en Lidia, que está al costado del río y Pablo comienza a predicar y Dios atraviesa el corazón de una mujer y la salva. Y luego comienza una iglesia en Filipos. Pensá y razoná en el poder del Evangelio en lugar de decir, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Llévalo al otro lado y pensá en el poder del Evangelio. Olvídate de vos. Y decía, acá estoy, Señor, con miedo, con temor, pero quiero serte fiel. Y temblando tal vez, arrancá. Y te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te está controlando y sé fiel y predica el Evangelio. Predica el Evangelio como el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación, para la liberación espiritual, es la idea, para el rescate espiritual. Por el Evangelio somos salvos de la pena del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay pecado que tengamos que pagar, pasados, presentes o por venir. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido salvados de la pena del pecado. Estamos siendo salvados del poder del pecado. El pecado ya no nos controla, no nos debería controlar como nos controlaba antes, cuando éramos esclavos del pecado. Hay lucha, sí, hay lucha, Romanos 7, pero está el Espíritu Santo que nos capacita para vencer, para mortificar el pecado y no ser esclavos del pecado, sino esclavos de Jesucristo. Y seremos salvos de la presencia del pecado cuando el Señor, que planificó todo desde la eternidad, un día nos lleve a la gloria. Nos va a librar de la presencia del pecado. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo el que cree, a todo el que confía, a todo el que se abandona, es la idea, a todo el que confía plenamente en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo. Podría ser más bien la idea, o una mejor traducción, es poder de Dios para salvación de todo aquel que está creyendo, porque no es que creímos y después no creo.
Creo y continúo creyendo. Esa es la obra de salvación. Por eso nosotros encontramos pasajes como, por ejemplo, en la parábola del sembrador, donde vemos que una semilla cae en un terreno que recibe la palabra con gozo, pero luego, por los problemas y los afanes de la vida, tropieza y cae y ya no hay palabra. La palabra recibida es despreciada porque nunca creyó. Porque nunca creyó conforme a la Biblia. La palabra que usa Pablo para creer, para salvación, trae la idea de no solo creer, como decía Pastor Dardo, hechos históricos nada más. Los demonios creen y tiemblan, sino que tiene que ver también con creer lo que Cristo hizo, pero también tengo que dejar de creer lo que venía creyendo como medio para salvación. Yo tenía un plan de salvación para mí. Yo me iba a ganar el cielo. Unas personas de una manera, otras personas de otra, otras personas de otra. Tengo que dejar de creer eso para confiar plenamente en la obra completa de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Y me abandono y entiendo que Él es suficiente. Entonces apela al intelecto, a mi voluntad también. Y obviamente toca mis emociones. Entonces, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Ahí está hablando de fe. Es muy importante entender que la fe no es la causa de la salvación. No es la causa. No es que Dios ve en alguien, tiene fe, a ese salvo. La fe es el medio para la salvación. Y según Efesios 2:8 es don de Dios. Es un milagro de punta a punta la salvación. Entonces, cuando estemos ante personas, sabemos que de su terrible condición, sabemos que humanamente es imposible. Sabemos que no hay religión, no hay médico, no hay psicólogo, no hay obras, no hay evangelio social, evangelio de la prosperidad. No hay nada que pueda revertir la situación de la persona. No lo hay. Nosotros no podemos hacer que crean. Nosotros no podemos manipular a esas personas. Solo Dios puede hacerlo. Y Dios ha elegido hacerlo por la locura de la predicación. Dios ha elegido usar instrumentos débiles como nosotros para que prediquemos el Evangelio y hacer un milagro en la vida de las personas. Todo esto Pablo lo entendía y podía decir, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. El Evangelio es glorioso y fue colocado en vasos de barro, como nosotros, personas insignificantes, frágiles, con tendencia a avergonzarse, débiles, pero Dios nos usa como canales, como instrumentos para que otras personas, como un día lo hicieron con nosotros, crean el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y termina el verso 16 diciendo, es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Simplemente cronología. Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel, estuvo allí y después, antes de ascender, dijo, va a venir el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la primera razón que debe motivarte a anhelar y a predicar el Evangelio sin avergonzarte es porque Dios salva por medio del Evangelio, mediante la fe. Dios salva por el Evangelio mediante la fe. No hay otra manera en la que Dios salve. Y está en tus manos. Dios te lo confió para que prediques. La segunda razón, y esta va más rápido, porque Dios revela su justicia en el Evangelio mediante la fe. Dios revela su justicia en el Evangelio mediante la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice el apóstol en el Evangelio la justicia de Dios. ¿Qué significa? La justicia que Dios imparte al pecador que está necesitado.
que es merecedor de castigo y de condena eterna. Es la justicia que Dios imparte, la justicia que Dios acredita al que cree. Fíjense ahí en Romanos 3, verso 21. Romanos 3, verso 21. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios impartida al que cree no se encuentra en otro lado, sino en el Evangelio de Jesucristo. Dios, la idea es, Dios me ve a mí como si yo hubiese sido conformado de manera perfecta a su ley. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo puede ser si dice no hay justo ni aun uno? Y Dios demanda perfección, Mateo 5:48. Bueno, 1 Corintios 5:21 nos da la respuesta. Hablando de Jesús, dice, al que no conoció pecado, Jesús es el único que encaja en esa frase, al que no conoció pecado, vino a este mundo, vivió la vida perfecta, vivió sin pecado, fue tentado en todo, pero no pecó. Al que no conoció pecado, ¿quién de ustedes me inculpa de pecado? No había. ¿Quién le puede decir, sos un pecador? Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. El Padre puso a Jesús en la cruz. Jesús gustosamente quiso ir a la cruz, y el que no tenía pecado fue a la cruz y cargó mis pecados. Tus pecados fueron cargados en Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y el Padre castigó a Jesús, que estaba muriendo en mi lugar, que estaba muriendo en tu lugar. ¿Y qué merecía yo? El infierno. Estaba pagando mi deuda. Jesús estaba pagando mi infierno en esas 3 horas. Es difícil de que entre en nuestra cabeza lo que nuestro Señor sufrió. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y cuando la última gota de ira cayó sobre Jesús, Jesús dijo, consumado es. La cuenta fue totalmente pagada. Y entregó el Espíritu Jesús. Y murió. Y fue sepultado. Y al tercer día resucitó victorioso. Y consiguió la justicia que yo merecía. Mi pecado fueron a Jesús. Jesús consiguió la justicia y por medio del Evangelio me arrepiento y creo en la obra de Jesús, y la justicia que Cristo consiguió se me acredita a mí. Eso solamente se puede conseguir explicando el Evangelio, predicando el Evangelio. Ahí está, en la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. La palabra revela está en tiempo presente también, y Pablo como que quiere hacer una conexión aparentemente. Y lo que está haciendo es conectando esto de ser revela con la proclamación del mensaje. O sea, dando a entender que cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, Dios soberanamente puede estar revelando su justicia y acreditando a personas la justicia de Cristo. Eso ocurre cuando predicamos. Luego dice, por fe y para fe. Es una frase con muchas interpretaciones, pero básicamente enfatiza la fe. Por fe y para fe. Puede ser fe de principio a fin, puede ser por fe y para fe de otros, por fe para mí y para otros y para otros y para otros. Para todos alcanza la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Como está escrito en el Antiguo Testamento, en la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Lo que Pablo está diciendo es siempre fue por fe, siempre fue por medio de la fe. En el Antiguo Testamento miraban hacia adelante al Mesías que iba a morir en la cruz.
Los del Nuevo Testamento y nosotros miramos hacia atrás el Mesías que murió en la cruz. Y por fe en ese sacrificio, Dios imparte su justicia y nos trae salvación. 2 razones entonces por las que debemos anhelar predicar el Evangelio sin avergonzarnos. Porque Dios salva por el Evangelio mediante la fe. Número 2, porque Dios revela su justicia en el Evangelio mediante la fe. Id por el mundo, dijo Jesús, y haced discípulos a todas las naciones. Ahora el Señor sabía que sus discípulos iban a tender a avergonzarse y a tener miedo. Y le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos van a estar capacitados para salir y predicar el Evangelio. Y eso fue lo que ellos hicieron. El mismo Espíritu Santo que recibiste vos el día que creíste. La tercera persona de la Trinidad, el omnipotente Espíritu Santo viviendo en nosotros, capacitándonos para que no nos avergoncemos del Evangelio. No se trata de hombres, no se trata de superhombres, sino de hombres débiles como nosotros, como Pablo. Hombres débiles salvados por gracia. Hombres débiles que dependen de la omnipotencia del Espíritu Santo y creen en la omnipotencia de Dios para salvar por medio del Evangelio. De eso se trata. Creo que mañana, por lo que leí, se va a hablar de la soberanía de Dios en las misiones. Pero no nos olvidemos de la responsabilidad nuestra, sin divorciar la soberanía de Dios. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio para su gloria y para nuestro gozo. Amén.